Hola a todas, a todos. Bienvenidos a una nueva sesión del Seminario Permanente por una Nueva Policía. Esta es una iniciativa del Centro de Derechos Humanos y el Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile y de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. En esta ocasión está con nosotros la profesora Agustina Alvarado, profesora de Derecho Procesal de la Universidad Católica del Norte, su Escuela de Derecho sede Coquimbo. Profesora, bienvenida. Muchas gracias por la invitación, estimado Felipe. Al contrario, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Nuestra policía en este momento enfrenta el enorme desafío de recrearse. Y en ese contexto, varias de las cuestiones que han sido puestas sobre la mesa para hacer esta recreación dicen relación con las facultades de que está dotada y su correcto ejercicio. En ese contexto, ¿cuáles cree usted que son aquellas facultades de que está dotada la policía según nuestras normas procesales penales y que han resultado más problemáticas en su ejercicio corriente? Es una pregunta muy interesante y la verdad que tiene varias aristas desde las cuales se puede responder. En primer término, pareciera ser que desde la perspectiva procesal penal puede resultar inconveniente las facultades autónomas que actualmente detenta la policía y particularmente el rol que legalmente se le atribuye y también mucho desde la práctica en su participación en la investigación de delitos, ¿vale? Y esto lo digo porque si bien desde el punto de vista constitucional, el artículo 83 y artículo 166 del artículo 83 de la Constitución, artículo 166 del Código Procesal Penal, tenemos claro de que la función de investigación de los delitos y de la persecución penal en el sentido de ejercer la acción penal cuando corresponda se encuentra encomendada de manera exclusiva y podríamos decir incluso excluyente al Ministerio Público, salvo algunos casos que también son cuestionables desde el punto de vista de la opinión pública. Estoy pensando prácticamente en delitos tributarios, por ejemplo, como caso emblemático. Independientemente de aquello, sabemos que el Ministerio Público funciona con un apoyo importante de los auxiliares que vienen constituidos por las policías en sentido amplio, entiéndase Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones de Chile. Pero los hechos, la labor de investigación, de conducción de la investigación, pareciera ser estar bastante a cargo de las policías más que de las instrucciones del fiscal. Cuestión que entonces digamos, repercute en una mayor gravedad si se considera que justamente las responsabilidades disciplinarias en la cadena de mando, por decirlo de alguna manera, de las policías quedan radicadas en sus mismas instituciones sin que el Ministerio Público pueda tener alguna influencia relevante, digamos, en controlar, digamos, que las policías se ajusten al marco legal en el desempeño de sus funciones. En ese contexto, y llevándolo al terreno más concreto, tenemos algunos estadios bien diferenciados de participación de las policías en el proceso. ¿Podríamos eventualmente hacer una desagregación y evaluar el comportamiento, desempeño de la policía separadamente, por ejemplo, en el ámbito de los ejercicios de sus facultades autónomas, entendiéndose las derivadas del artículo 85 y el control de detención, por un lado, en el ámbito más general de las primeras diligencias de investigación, por ejemplo, posteriormente, y luego en términos generales en cuanto al cumplimiento de las órdenes de investigar cuando un proceso se va desarrollando en el tiempo y eventualmente el trabajo de la policía se vuelve más complejo, puesto que ya está eventualmente dirigido a aportar evidencia que deberá ser, quién sabe, con mayor o menor éxito presentada en un juicio oral. ¿Qué nos podría decir al respecto?
Indudablemente, el hecho de que el proceso penal pueda iniciar a través de una actividad consistente en el ejercicio de la facultad autónoma de la policía ya nos da cuenta de la relevancia del punto. Y justo tiene que ver con la disposición que usted ha mencionado, que es el artículo 85 del Código Procesal Penal, que regula el denominado control de identidad investigativo, en oposición al recientemente introducido llamado control de identidad preventivo, por el artículo 12 de la ley 20.931 ya del año 2016, que fue objeto de bastante polémica por traer incorporado una especie de reminiscencia de lo que antiguamente habíamos entendido superado bajo el nombre de detención por sospecha, ¿cierto? Entonces, allí efectivamente hay un alto margen en virtud del cual la policía puede entrar en conflicto con la ciudadanía por el modo en que decide la apreciación de la configuración del indicio, en el caso del artículo 85 como control de identidad investigativo, y de otra parte dice llanamente ingresar en un ámbito de pura discreción, pues no está arreglado, estoy pensando en la hipótesis del control de identidad preventivo del artículo 12. Y en ambos casos con importantes consecuencias. ¿Y por qué lo digo? Porque en realidad, independiente del ámbito de aplicación desde el punto de vista subjetivo, en el sentido de que el control de identidad investigativo del artículo 85 es procedente respecto de adultos, pero también respecto de menores que pueden encontrarse en conflicto con la ley penal, siendo de edad imputable, o sea, más de 14 años, ¿cierto? Recuerdo la ley 20.084, en el artículo 12 del control de identidad preventivo, perdón, si bien es aplicable solamente a los adultos, el foco principal tiene que ver con la facultad que le vamos a reconocer a la policía en orden a permitirle un registro superficial, sea corporal, sea de vestimenta, sea del vehículo, sea de la mochila, ¿te fijas? Y el punto es que en ambos casos, fíjense, podemos llegar de todas maneras a un registro. ¿Por qué? Porque si bien el registro está permitido solamente dentro del ámbito del control de identidad investigativa, el artículo 35, que implica entonces que la policía se encuentre frente a un caso fundado, un indicio objetivo, serio, controlable intersubjetivamente, de que el sujeto se dispone a cometer un crimen simple, delito o falta, que el sujeto acaba de cometerlo, que el sujeto puede proporcionar información respecto a esa comisión, o las dos hipótesis que son también bien extrañas, ¿verdad? El tema del sujeto encapuchado, embosado, o que tenga una orden de detención pendiente. Si nos vamos ahora a la hipótesis del artículo 12, en ninguno de esos casos existe una hipótesis determinada desde el punto de vista legal que permita establecer al funcionario si se encuentra o no habilitado. De ahí entonces que se discuta que en el fondo el único supuesto de aplicación son consideraciones de seguridad, y ahí eso le abre un amplio margen al funcionario para poder decidir detener o no un sujeto con el objeto de solicitarle la identificación pertinente. El punto está que si ese sujeto efectivamente tiene una orden de detención pendiente, ¿vale? Se opera ahora con el protocolo, digamos, de detención propiamente tal, que va a implicar de todas maneras un registro, porque no podemos dejar que ese sujeto, ¿verdad?, suba al carro policial o ingrese a la comisaría respectiva sin antes asegurarnos que no aporta algún elemento peligroso. Entonces, en definitiva, también de manera colateral se llega al mismo efecto y podemos tener a dos sujetos detenidos por flagrancia a propósito de la evidencia que se encuentra con ocasión del registro, de circunstancias que uno legalmente en teoría no está efectivamente permitido. Fija, entonces aquí hay un punto que resulta ser, digamos, contradictorio con este ánimo de regular las hipótesis concretas objetivas que permiten acceder a la identidad de una persona y acceder también a su registro, y de otro, no se pierde en definitiva en lo fáctico una diferencia que se ha intentado esbozar en términos teóricos. Entonces allí hay un punto con las facultades autónomas. Si avanzamos un poquito más, estamos presencia el cambio ahora de las facultades autónomas propiamente tal, yo diría un paso más en relación a aquellas diligencias intrusivas que pueden proceder desde una perspectiva autónoma. Esto estoy pensando cuando hablamos de facultades autónomas, solamente para encuadrarnos, estamos pensando entonces en aquellas actividades que puede llevar a cabo la policía sin necesidad de contar con una instrucción previa del fiscal y sin necesidad de contar con una instrucción previa por orden judicial.
Particularmente relevante el punto a propósito de la realización de diligencias intrusivas, esto es, aquellas que, de acuerdo al artículo 9 del Código Procesal Penal, pueden afectar, restringir, perturbar el ejercicio de derechos fundamentales, sea de la persona que tiene la calidad de imputado o bien incluso de terceros. Y es aquí yo creo que donde hay un punto álgido, donde debiésemos reconsiderar cuál es el rol, cuáles son los protocolos, qué protocolos van a ingresar, de hecho, incluso lisa y llanamente, a la regulación procesal penal para evitar abusos y excesos que lamentablemente, además desde mi perspectiva, permanecen dentro de una cifra negra. Así como existe una cifra negra de la delincuencia, yo creo que también es perfectamente posible hablar de la existencia de una cifra negra en la afectación de derechos fundamentales de las cuales no contamos con ningún tipo de registro. Estábamos viendo, por así decirlo, el comportamiento, el desempeño de la policía en distintos estadios evolutivos, teniendo el proceso como una suerte de continuo cronológico. Vamos a dejar en reserva lo que puede ser el desempeño de la policía en investigaciones de más largo aliento, para concentrarnos en estas etapas preliminares, respecto a la cual hay abierta controversia desde hace ya un tiempo, y a partir de algunas cosas que usted ya ha mencionado también, se puede retomar algunos de los puntos que usted ha descrito ya. En el caso de las primeras diligencias, hay no solo disposiciones legales, sino que hay instrumentos derivados del trabajo de coordinación interinstitucional que pretenden facilitar la tarea de los organismos policiales para desenvolverse adecuadamente en el contexto de estas primeras diligencias. Para ser lo más concreto posible, estamos hablando, por ejemplo, de lo que dice relación con el resguardo del sitio del suceso, con lo que dice relación con el empadronamiento de testigos, o el cuidado y, digamos, el resguardo de la víctima. Tenemos dos policías en el país. Sin perjuicio de sus características generales comunes, también tienen roles bastante diferenciados, pero también tienen capacidades muy diferentes. En ese contexto, ¿qué dificultades ve usted en que el mandato legal y las responsabilidades y las facultades están, digamos, términos generales, distribuidas entre ambas policías? Sin embargo, hay posibilidades materiales para que algunas de estas facultades se ejerzan en algunas partes del territorio, por ejemplo, por parte de la Policía de Investigaciones, y más generalmente puedan estar en manos de Carabineros de Chile. Y en ese contexto, las capacidades instaladas dentro de su personal para llevar a cabo estas primeras diligencias apropiadamente, con todo lo crítico que supone a veces para la custodia, el resguardo, y, por cierto, el procesamiento posterior de evidencia encontrada en el sitio del suceso, por ejemplo, requiere, en términos de calificación académica, técnica, profesional, científica, pueda ver usted, y que pueda implicar o tener un impacto desfavorable en la calidad de las investigaciones que se lleven a cabo en Chile. Bien, para responder primero muy superficialmente, pareciera ser que desde el punto de la capacidad y la calidad de las investigaciones que pueden llevar a cabo ambas policías están bastante parejas desde mi perspectiva, ¿vale? Sin embargo, desde el punto de vista cuantitativo, la mayor cantidad de investigaciones está a cargo de Carabineros de Chile, a pesar de que podría pensarse que al contar con una policía de investigaciones de Chile, debiese ser esta la que tuviese la prioridad en el momento de servir, ¿verdad?, de auxiliar para la conducción de la investigación y la ejecución de la misma prácticamente. Y me parece que este aspecto cuantitativo tiene que ver más con una cuestión cultural, desde el punto de vista del contacto con la ciudadanía, que generalmente tiene mayormente atribuido el funcionario policial perteneciente a Carabineros de Chile que aquel que pertenece a la Policía de Investigación. Entonces, desde esa perspectiva, a nivel, digamos, cultural de la población, la ciudadanía, en lo que lleva a la reforma procesal penal, ha dado cuenta, a mi juicio, de que existe una mayor consistencia en presentar denuncias ante Carabineros que incluso ante la PDI. Pueden influir factores bien pedestres incluso en esta decisión, como es que la Policía de Carabineros de Chile tiene más presencia
digamos, territorial, en el sentido de que tienen más patrullajes preventivos, ¿verdad?, de infantería, y por tanto son más visibles desde el punto de vista, entonces, de la policía con quien se pueda contar más cercanamente, desde el punto de vista de la denuncia que hacen las personas. También tiene que ver, creo yo, con un número importante de las causas que se tramitan, que están judicializadas, al menos su inicio es precisamente a partir de una hipótesis de flagrancia, ¿vale? Son pocos los casos, digamos, o digamos que desde el punto de vista numérico es un grupo importantemente inferior a aquel que parte por flagrancia, de aquel que parte por con una investigación previa detallada, ordenada, ¿verdad? Y de hecho, justamente lo que se puede advertir desde el punto de vista práctico es que justamente cuando las causas parten de ese modo, no son más complejas porque las investigaciones no están bien conducidas. Entonces, me parece también que ese punto influye. Ahora, desde otra perspectiva, a pesar de que no es que yo quiera volver al tema de las facultades autónomas y su eventual incidencia en la infracción de derechos fundamentales a propósito del ejercicio de diligencias intrusivas, me parece a mí que esta cifra negra a la que hacíamos referencia y a una especie de criterio laxo de los tribunales a la hora de declarar, por ejemplo, ilegales las detenciones practicadas por funcionarios, o en su momento, en la oportunidad procesal respectiva en la audiencia de preparación de juicio oral, en el momento en que los tribunales también aplican un criterio más o menos laxo en orden a decidir la no exclusión de la prueba por esta causal del artículo 276, inciso tercero del Código Procesal Penal, da, en cierto modo, una especie de respaldo a actuares policiales que desde la perspectiva de una investigación legítima, ¿verdad?, no debiese existir. Entonces, en el fondo, no existe, por decirlo de alguna manera, un criterio pedagógico contenido en las sentencias que pueda dirigir adecuadamente las actuaciones policiales, sea de investigación de la Policía de Investigaciones, o sea de la investigación a cargo de funcionarios de Carabineros de Chile.